Dios, alegre cuando canta, alegre cuando ora y alegre cuando escucha la palabra del Señor, amén. En sí siempre estamos alegres, amén. Me recuerdo que en una ocasión estaba predicando un hermano y decía: ¿está alguno triste? Cante alabanza, dijo el hermano, ¿verdad? En la Biblia dice: haga oración, ¿verdad? Pero él lo decía porque Pablo y Silas en la cárcel cantaron. Pero ese es un nivel espiritual que se alcanza con el tiempo. Que a pesar de las dificultades, que a pesar de las enfermedades, que a pesar de la escasez económica, que a pesar de muchas cosas, en el corazón del creyente va a haber agradecimiento y va a haber siempre una alabanza para el Señor. Por eso hay un canto que dice que alaba, estás sufriendo, alaba, estás llorando, alaba. ¿Por qué? Porque debe haber una alabanza para el Señor. Sin embargo, como les digo yo, es un nivel que se alcanza conforme uno va teniendo esa relación con Dios. Pero la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 5 que si alguno está triste, haga oración. Usted viene triste en la iglesia, hermano, acérquese al altar y arrodíllese. Aquí están los hermanos dispuestos para orar por su persona. Y el Señor va a cambiar esa tristeza por alabanza. Amén, gloria a Dios. Entonces, también había otro canto. Ves que yo le pongo mucha atención a los cantos. Y hay un canto que ya tiene tiempos de estar, que dice: yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Pero yo digo que ese canto debía tener como que más estrofas, porque también vine a escuchar a Dios, no solamente a alabarle. Pero usted mira, pero hermano Cristian, pero si no, realmente no estamos escuchando a Dios, estamos escuchando a un hombre. Pero recuerden que estamos leyendo la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y dice en Hebreos capítulo 1 verso 1 que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Entonces Dios antes hablaba por medio de los profetas. Los profetas directamente le hablaban al pueblo de Dios. Ahora nos habla por medio del Hijo, y el Hijo dejó a sus testigos por medio de las escrituras que usted tiene en sus manos. Entonces Dios no siempre nos habla. Tal vez Dios nos habla así como le habló a Moisés, ¿va? Que se le abrió y le hablaba: quítate el calzado porque la tierra donde estás es santa. Qué dicha la de esos hombres. Amén. Haber tenido esa relación con Dios, como Adán y Eva, que se tuvieron que esconder, ¿verdad? Después de haber desobedecido, ¿verdad? Como muchas veces nosotros nos queremos esconder después de haberle fallado al Señor. Pero ahí está Él siempre presto para quitarnos esos delantales de hojas que uno quiere hacer y ponernos una vestidura de pieles. Y para ponernos una vestidura de pieles tiene que haber un sacrificio. Y hubo un sacrificio del cordero inmolado hace más de 2000 años por usted y por mí, para cubrir nuestro pecado y poder tener entrada al reino celestial. Gloria a Dios. En esta hora lo voy a invitar que me acompañe a Génesis capítulo 14 verso 17. Vamos a cantar, vamos a leer la palabra, a meditar en la palabra de Dios unos 20 minutos, y le vamos a dar el tiempo a la sierva del Señor, que ya tiene algo que decir a la iglesia en esta noche. Entonces, Génesis capítulo 14 verso 17. Esta es la parte 2 de un tema que comenzamos hace 8 días, si no estoy mal, que el tema era diezmos y primicias. Amén. Esta es la parte 2. Entonces voy a hacer un breve resumen de lo que fue la parte 1. En el 14:17 dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Puede sentarse, hermano. Aleluya. Entonces estábamos hablando hace 8 días, que aquí estaba hablando de Abraham, a quien se le conoce como el padre de la fe. Se le conoce como el padre de la fe porque él siempre le creyó a Dios. Aleluya. Si Dios le pidió a su hijo, él le creyó. Si Dios le dijo que iba a tener un hijo, él le creyó. Si Dios le dijo que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, él lo creyó. Él era un hombre de fe, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Yo necesito tener fe para agradar a Dios. Entonces, este hombre que tenía fe, resulta que se había separado de Lot, su sobrino. Y cuando se separó de Lot, su sobrino, resulta que él fue a recuperar a Lot.
con unos pocos hombres que él tenía, que ni siquiera eran guerreros, sino que eran sus siervos, sus ayudantes en el campo, en la ganadería. Fue y recuperó a Lot y a todos los que se habían robado unos reyes que habían ido a conquistar en Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando él llegó y recuperó todo esto, dice que salió el rey de Sodoma a recibirle, pero Abraham primero puso a Dios. Porque dice en el verso 18 al 20 que Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces miramos que Abraham en primer lugar puso a Dios, ¿verdad? Él reconoció que él había recuperado todo gracias a Dios, que fue él el que prosperó su camino, que fue él el que le dio la victoria sobre los enemigos. Y por eso él le dio los diezmos de todos. Y yo les comentaba hace 8 días que en ese tiempo no existía la Biblia, no existía ni el Antiguo, mucho menos el Nuevo Testamento. Entonces nosotros tenemos que conocer los tiempos. Por ejemplo, nosotros estamos en el año 2023 después de Cristo, porque hubo un antes y un después de Cristo. Y así como hay un antes y después de Cristo, también hay un antes y después de la ley de Dios. O sea, hay un antes y después de Moisés. Aquí Moisés ni había nacido. Abraham es el patriarca de todos los israelitas, porque él era prácticamente el abuelo de Jacob, padre de Isaac. Entonces no existían sacerdotes, pero miren qué interesante, que no existían sacerdotes, pero Abraham diezmó. Y le diezmó un sacerdote del Dios Altísimo, es la palabra de Dios, que se llamaba Melquisedec. Y se cree, y lo más seguro que así es, que este era Jesucristo. Entonces, en ese tiempo que no habían sacerdotes, él le dio el diezmo a un sacerdote celestial, a un sacerdote espiritual. No como nosotros que ahorita lo entregamos a personas, pero es porque así se estableció ya en nuestros tiempos. Entonces Abraham le dio los diezmos de todos, y después de eso fue con el rey de Sodoma. Y el rey de Sodoma le dijo: bueno, toma para ti los bienes y solo dame a las personas, o al revés, toma para ti los bienes y dame a las personas. Y Abraham no quiso, le dijo: no quiero que digas que tú me has enriquecido a mí. Toma todo, yo solamente agarré un poco de comida para las personas que iban conmigo, un poco de agua y solamente. Pero tú toma todo lo que yo recuperé, solamente que los diezmos yo se lo había dado al Señor. Entonces, habíamos visto también otro ejemplo en Génesis capítulo 28, versos 10 al 14, donde Jacob, nieto de Abraham, dice la palabra de Dios en el verso 10 del capítulo 28, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre. Aleluya. El Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Aleluya. ¿Y quién era esa simiente? Era Jesucristo. Gloria a Dios. Todas las familias de la tierra son benditas en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Porque la palabra dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre que es dado a todos los hombres es el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, Jacob tuvo este sueño, y él entendió que donde estaba acostado era un lugar santo, era un lugar apartado para Dios. Dios está en todos los lugares, hermanos. Dios está, por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo: ¿alguien puede aceptar a Dios en una cantina? De repente en una cantina alguien le habla al Señor y acepta, pero él no va a llegar a la cantina a darle gracias a Dios. Él tiene que llegar al lugar que Dios estableció para que se reuniera ahí su pueblo. Nosotros nos reunimos en este lugar no porque aquí solamente esté Dios. Dios está en mi casa, Dios está en mi trabajo, Dios va conmigo en el carro, Dios va conmigo en el bus.
pero Dios escogió este lugar para que nos reuniéramos a alabarle, a adorarle y a escuchar su palabra. Gloria a Dios. Entonces, resulta que Jacob, cuando mira esto, dice: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Él reconoció que ahí estaba en la casa de Dios, pero viene él y hace un pacto con Dios. Dice la palabra de Dios en el verso 18: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Yo les pregunté esa vez si usted sabía qué significaba Betel. ¿Alguien se recuerda qué significaba Betel? Casa de Dios. ¿Verdad? Casa de Dios. O sea, él dijo: esta es la casa de Dios. Y dice que el nombre de ese lugar era Luz, de primero. Y dice: e hizo Jacob voto, diciendo: si fuera Dios conmigo, y Dios ya le había dicho que iba a ir con él, y me guardara en este viaje en que soy, y Dios ya le había dicho que lo iba a guardar. O sea, Jacob está diciendo: bueno, si tú vas a cumplir todo lo que tú me has dicho, yo te voy a ser fiel, porque tú vas a ser mi Dios. Y aparte que tú vas a ser mi Dios, te daré el diezmo de todo lo que me des. Miren, escuchen cómo lo dice. Diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto como señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces yo le pregunto en esta hora, hermano: ¿existían ya los sacerdotes? ¿Existían ya los sacerdotes levitas? No existían los sacerdotes levitas. No existía un lugar de reunión, un tabernáculo de reunión. Entonces, ¿a quiénes dio los diezmos Jacob? Déjeme pensar que también él se los dio a un sacerdote celestial, como se los dio a Abraham. Que estos hombres, aunque no había establecido una iglesia todavía en la tierra, ellos le daban el diezmo directamente a Dios. Ahora yo le pregunto a usted: ¿diezmo de qué dio Abraham? ¿Qué fue a recuperar Abraham? Fue a recuperar oro, plata, muchos bienes costosos, pieles, animales, sin duda sembrados y hasta personas. Dice que le dio el diezmo de todo. Quiere decir que le dio parte de todo eso. Porque hay mucha gente que se la llevan estudiosa de la Biblia y que está en contra del diezmo y dice: no, es que antes solo diezmaban del campo. No, lo que fue a recuperar a Abraham era de todo, y él dio del diezmo de todo. Y miren lo que dice acá en la palabra de Dios en el verso 22: y esta piedra que he puesto como señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aleluya, gloria a Dios. De todo lo que me dieres. ¿Qué le da Dios a usted? De todo. Mire, hermano, yo le voy a preguntar ahora a usted: ¿por qué Jacob hizo este voto delante de Dios? ¿Será que había escrito algo que le dijera que lo hiciera? No, él lo hizo porque salía de su corazón. Hermanos, tenemos que hacer las cosas porque salen de su corazón, como cuando usted le alaba a Dios. La Biblia dice que todo lo que respira. Pero yo le pregunto ahora a usted: ¿todos los que respiran alaban a Dios? No. Hay un montón de gente que respira, que incluso que ni cree en Dios. Así es. Que dicen: ¿y dónde está ese Dios? Que son ateos. Otros que incluso son satánicos. Pero usted y yo que respiramos, alabamos a Dios porque sale de nuestro corazón. Porque estamos agradecidos. Entonces, lo que nosotros hacemos siempre debe de ser de corazón. Amén. En Deuteronomio capítulo 14, hoy como si se repite mucho el número 14. Deuteronomio capítulo 14, verso 22, se establece el diezmo para el pueblo de Israel. Aquí sí ya había pasado Moisés, ya existían sacerdotes levitas, ya se habían establecido las 12 tribus de Israel, ya había un templo, ya se había establecido todo. Y viene y hay una ley. Yo le quiero decir que así como nosotros tenemos la Carta Magna, la Constitución de la República, el pueblo de Israel tenía un libro que era ley, que decía que si alguien se metía en la casa del otro,
tenía que morir. Si alguien se robaba algo, tenía que morir. Y había una ley que se establecía, y por eso es que en el pueblo de Dios se establecieron jueces. Porque los jueces juzgaban de acuerdo a esta ley. Como los jueces que existen hoy en día juzgan de acuerdo a la Constitución de la República. Ellos miran esas leyes para poder juzgar si quién tiene razón y quién no. Obviamente en estos tiempos, con tanta corrupción que hay mucho inocente preso y mucho culpable libre, ¿verdad? Pero resulta que Dios establece una ley, y en el verso 22 del capítulo 14 dice: indefectiblemente diezmarás. ¿Qué significa indefectiblemente, hermano? ¿Qué cree usted que significa indefectiblemente? Porque muchas veces leemos la palabra de Dios, pero no la entendemos. Pero aquí estamos para aprender. No le estoy preguntando yo para que usted diga, ay, que piensa que sabe más. No, se lo estoy diciendo porque más de alguien. Yo soy docente, yo soy maestro. Y una de las formas de que un alumno aprende más es enlazando lo que ya conoce con lo que va a conocer. ¿Sí? Porque usted ya conoce algo. Entonces de repente usted ya tiene una idea de que es indefectiblemente. ¿Qué cree usted que es indefectiblemente? Sin defecto. O sea que alguien no podía diezmar, por ejemplo, un corderito que fuera cojo. Un corderito que tenía un pedazo de piel, piel pelada. No podía diezmar, por ejemplo, un fruto que estuviera medio podrido. A Dios no se le puede dar algo con defecto. A Dios se le tiene que dar lo mejor. Como Caín y Abel. Dice que Dios vio con agrado a Abel, porque Abel le dio de lo primogénito de sus criadas, de lo más gordito, de lo más bonito. Nosotros tenemos que aprender a darle a Dios lo mejor, porque Él cuando nos da a nosotros, nos da también lo mejor. Gloria a Dios, aleluya. Pero tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. ¿De cuál fue la diferencia entre Caín y Abel? Los dos también ofrendaron sin que existiera escritura y ofrendaron de su corazón. Pero uno ofrendó lo mejor que tenía. Gloria a Dios, aleluya. Darte lo mejor de mi corazón es lo que pretendo, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Poder derramar el nardo que en mí hay. Nosotros tenemos que aprender a darle lo mejor a Dios. Gloria a Dios. Y lo mejor no solo espiritualmente, sino también materialmente. Aleluya. Tratar la manera de ponerlo a Él en primer lugar. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere en tu campo cada año. Entonces, hermano Cristian, hay que diezmar cada año. Lo que pasa es de que cuando usted siembra, para los que siembran, sabrán que hay una temporada, ¿verdad? No pueden diezmar todos los meses, porque hay una temporada de siembra y una temporada de siega. Que obviamente, pero yo que sepa, nadie de acá le pagan por año, a todos nos pagan por mes, ¿verdad? Entonces a ellos se les pedía eso porque era al año, y esta era una ley. Esto era una ley, pero lo de Abraham y Jacob no era ley. Era algo que salió de su corazón y algo que quedó como ejemplo para nosotros. Entonces sigue diciendo, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, ¿verdad? En el lugar de reunión, para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados. Por eso el tema es diezmos y primicias, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra. ¿Saben qué es sidra? Es como cerveza. Ajá. Entonces sigue diciendo por sidra. Ya me perdí, hermano. ¿Por dónde vamos aquí? Mire, por sidra y por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás ahí delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás tú y tu familia. Escuche lo que dice el verso 27. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Resulta que entre las tribus de Israel había una tribu que no tuvo herencia de propiedades.
Si usted mira, yo lo invito a que usted investigue. Ahora ya no es necesario que usted vaya a una biblioteca, ya no es necesario que usted tenga un libro de ciencias sociales. Usted tiene en su mano un aparatito que se llama smartphone, que significa teléfono inteligente. ¿Va? Entonces, si es inteligente, sáquele el jugo, ¿verdad? Ahí usted puede poner en Nación de Israel y se va a dar cuenta cómo está separada en 12 tribus. Y así está hasta el día de hoy. Y el nombre de esas 12 tribus son las 12 tribus de Israel. Pero usted no va a encontrar ahí el nombre de Leví, porque a ellos no le dieron heredad. Entonces mire, hermano Cristian, entonces no serían 12, serían 11. Me extraña que usted no sabe contar si usted es profesor de matemáticas. Lo que pasa es que la tribu de José se separó en dos. Una de ellas es Manasés y la otra se me olvidó. ¿Sí? Pero son los dos hijos de José que nacieron en Egipto. ¿Me entienden? Entonces quitaron a la tribu de Leví, quedaron 11. Pero quitaron a José y en vez de José pusieron a sus 2 hijos. Y esas son las 12 tribus de Israel que actualmente están en el mapa de Israel. Y están desde hace miles de años. Entonces los levitas no tenían heredad, pero los levitas fueron distribuidos entre toda la nación de Israel y eran designados para estar en el templo de Dios. Ellos vivían en el templo de Dios. ¿Y adivinen por qué vivían en el templo de Dios? Porque trabajaban para Dios. Entonces, ¿ellos cómo iban a sobrevivir? Si no tenían tierra donde sembrar, si no tenían animales donde ellos podían pastar con su ganado, no tenían nada. ¿Cómo iban a sobrevivir ellos? Dios no desampara a sus siervos. Aleluya. Y por eso se diezmaba, porque era necesario que estos hombres también comieran como comemos nosotros. Aleluya. Hoy en día, hermanos, hay pastores que se dedican de sol a sol a la palabra de Dios. Y mucha gente ignorante, déjeme decirle que la gente que critica muchas veces en el Facebook y en muchas plataformas es gente ignorante o gente necia, una de dos. Gente ignorante viene y dice, a que trabaje el pastor, dale tu diezmo a los pobres y que manda al pastor a trabajar. ¿O acaso no es trabajo esto? ¿No es trabajo visitar a los hermanos? ¿No es trabajo estar aquí doblando rodillas llorando por las personas? Dice la palabra de Dios que el que trabaja en las cosas sagradas puede vivir de las cosas sagradas. El versículo se lo da en la tercera parte porque no vamos a terminar hoy. Pero puede vivir eso, y eso es Nuevo Testamento. Entonces esto era sombra de lo que estaba por venir. Era sombra de lo que estaba por venir. Hoy ningún pastor es levita, ¿va? En cuestión de sangre, pero sí espiritualmente. Porque se está dedicando a las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios que tengan por doble honra a los ancianos, principalmente a los que trabajan en predicar. O sea, yo no lo estoy diciendo por mí, lo estoy diciendo por los que se dedican a tiempo completo. ¿Verdad? Y hermano, cuando usted honra a un siervo de Dios, Dios lo honra a usted. Dios lo honra a usted. O si no, miren el ejemplo de la viuda de Sarepta. Esta mujer dice que no tenía más que un poco de harina y un poco de aceite para comer ella y su hijo y dejarse morir, porque había hambre en la tierra. ¿Pero qué le dijo Elías? Dame de comer a mí primero. O lo harán. Si Elías hubiera estado ahorita en estos tiempos, se lo comen en Facebook. ¡Ah, vividor! ¡Ah, ese hombre es un gran vividor! Y dice que es siervo de Dios, como hacen muchos hoy en día. Tengamos cuidado nosotros de no caer en eso. Aleluya. Porque increíblemente hasta gente cristiana cae en eso. Criticando a otros siervos. Entonces viene y Elías le dijo, dame comer a mí primero. ¿Y qué pasó con la viuda? ¿Será que se murió de hambre? Dice la palabra de Dios que el vino no escaseó, ni escaseó la harina. Aleluya. Mientras que todos andaban viendo qué hacían para comer, ella comió todos los días, porque Dios es fiel. Aleluya. Me vuelvo a repetir, gloria a Dios. ¿Qué le pasa a la reina de Señor? Nos vamos a quedar aquí. Solo le voy a dar por completo el versículo que dice Hebreos 11:6. Por completo. Dice así. No, permítame. Pero es imposible que sin fe, que alguien agrade a Dios sin fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios galardona a los que le buscan. Pero ¿quiénes son los que le buscan? Los que le buscan como lo buscó Abraham, como lo buscó Jacob. Ellos son ejemplos para nosotros, hermano. Aleluya. Entonces, hermano, ahí sí que no se pierda la tercera parte. Por el mismo canal, a la misma hora y en el mismo lugar. Dios me los bendiga, hermanos. Que el Señor me los bendiga y el tiempo con la hermana. Gloria a Dios.